La verdad que de ahí en adelante después comenzamos a ser parte de la obra. Trajimos uno de los dramas después, el siguiente año trajimos uno de los dramas. Estaba comentando la hermana Marily, la obra de Pesebre al Trono, que la obra hicimos todo esto se transformó aquí, la iglesia estaba de este lado, todo esto se transformó por completo. No sé si alguno se acuerda, cubrimos todas las paredes en forma de piedra. Era una escenografía increíble aquí dentro, porque no habíamos comenzado con la visión de hacerla afuera todavía. Y ese año, ese drama, la gente por las ventanas, lo llevamos inclusive a otras iglesias, la llevamos a la cárcel. O sea, fue una maravillosa bendición de Dios. Y yo diría que esa fue una puerta que Dios abrió para levantar este ministerio tan poderoso que tiene esta iglesia en cuanto a las obras de teatro. Así que usted no se pierda el 18 de diciembre la obra, ¿cómo se llama la obra? Los brazos abiertos. Así que no se lo pierdan, que va a ser una bendición. Y voy a estar pasando la obra, la tengo en video, la primera obra que hicimos como tal así grande, y la vamos a estar pasando a DVD para entonces sentarnos lo que tuvimos allá. Te van a ver los gemelos chiquititos, Aníbal cuando era flaco, yo era más delgadito, tenía el pelo negro en aquel entonces. Es un tiempo bien bonito que pasamos en aquel momento cuando comenzamos con la obra. Y me recuerdo de la fecha que vine aquí porque fue por eso. Yo vine cuando Feno estaba preparándose para la obra de Navidad, y después la siguiente obra pues trabajamos con la obra de Pesebre al Trono, para la gloria del Señor. Hermanos, nos gozamos. Yo te pido que me acompañes al libro de 2 Corintios capítulo 5. Y si me veo un poco nervioso, entiéndanme un poquito. Lo que vamos cogiendo piso nuevamente. 2 Corintios capítulo 5, versículo número 17. Y el que lo busca, yo quiero presentar a mi hermana de sangre. ¿Okay? Mi hermana de sangre, Sara, ponte de pie, mi hermana en la fe también, ella es mi hermana Sara. Nos parecemos mucho, ella es blanquita, yo soy criollo, pero somos hermanos, ¿okay? Pero somos hermanos de sangre. Y mi amado sobrino, Osvaldo y Abel. Así que le damos la bienvenida también. Un gozo ver a mi amada y hermosa hermana. Tenemos los ojos iguales. En la forma, porque en el color somos diferentes. ¿Okay? Así que 2 Corintios capítulo 5. Vamos a comenzar con un versículo muy conocido por muchos. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ese no es el versículo clave que vamos a utilizar. Vamos a seguir adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti nuevamente, Padre, entregándote cada palabra, cada texto, Señor, que se ha de presentar esta mañana. Yo te imploro, Padre, en el nombre de Jesús, que edifique nuestras vidas. Ayúdanos a corregir si tenemos que corregir. Ayúdanos a cambiar lo que tengamos que cambiar. Y Señor, la honra y la gloria es tuya por lo que vas a hacer. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí me ha sucedido una pequeña curiosidad. Yo estuve un tiempo sin nevera. Yo, hermano, no lo sabe. Estuve casi 2 años sin nevera, recién. Nosotros trabajamos con freezer. Teníamos una nevera y teníamos que prenderla. Cuando el freezer congelaba, pues ya tú sabes, deja de enfriar. Entonces teníamos que apagarlo y se nos dañaba prácticamente todo, porque había que esperar que se descongelara el freezer y todo eso. Y cada vez que venía
íbamos a arreglar algo, salía otra pieza mala. Y gracias al Señor tuvimos la bendición esta semana pasada, que alguien nos regaló una nevera, y esta sí funciona, así que tenemos nevera nueva, gracias al Señor, y damos gracias a Dios por eso. Ahora, usted dirá qué tiene que ver esto con el mensaje. Yo más adelante le voy a explicar qué tiene que ver, porque también tiene que ver con otras áreas de tu vida, otras áreas de nuestras vidas. Mi hermano, cuando nosotros vamos a la iglesia, como mucha gente va, muchos piensan que por ir a la iglesia están completamente bien con Dios. Algunas personas piensan que por congregarse están bien con Dios, como si Dios dependiera de tu asistencia para tú tener una relación con Él. Dios no depende de tu asistencia a la iglesia, y no te estoy diciendo que dejes de venir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que Dios no depende que tú cumplas un contrato con Él, porque simplemente es tu deber congregarte. No es que si quieres, es tu deber congregarte. O sea, que Dios no depende de que tú vengas a la iglesia para tú demostrar que eres cristiano o hijo de Dios. Ahora, venir a la iglesia no es simplemente venir a sentarte a cantar, a adorar a Dios y después de aquí sales de la misma forma. Yo oí un cantante en una ocasión que dijo: ¿de qué te vale ir a un concierto? ¿De qué te vale ir a una iglesia si cuando sales no sales lleno de la presencia de Dios? Cuando uno viene a la casa de Dios debe venir con propósito, debe venir con la intención de salir transformado en alguna área de nuestra vida. Debe venir con la intención de cambiar algo en tu vida, algo en tu hogar, algo alrededor tuyo. Tiene que ser transformado, porque Dios no te trae simplemente para que escuches una palabra bonita. Dios no te trae simplemente para que escuches un mensaje bonito. Dios no te trae simplemente para que vengas a ver un predicador. Dios te trae con un propósito de hablar a tu corazón y de hablar a tu vida. Y alguien dirá: a mí no me hace falta eso que está hablando el predicador. Quizás hoy no te haga falta, pero mañana, la semana que viene, esa palabra que tú rechazaste es la palabra que Dios tenía para ti en el momento, y te estaba preparando, te estaba cuidando para que tú pudieras afrontar esa situación. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos simplemente a congregarnos, no simplemente venimos a escuchar, no simplemente venimos a ver un predicador, no simplemente venimos a hacer cierta X o Y cosas. Nosotros venimos a la iglesia con un propósito. No todo en la vida de una persona que se sienta aquí delante, no todo en la vida de un líder, no todo en la vida de un pastor, no todo en la vida de un predicador, no todo en la vida de cualquier persona que venga a la iglesia, porque eso nos incluye a todos. Y yo estoy seguro que los pastores están de acuerdo conmigo, porque nosotros necesitamos cada día buscar de la presencia de Dios, ajustarnos con Dios. Cada día nuestra vida tiene que ir ajustándose. Mire, hermano, es fácil venir, es fácil abrir esa puerta, es fácil sentarse, es fácil escuchar. Lo difícil es estar dispuesto a cambiar. Eso es lo difícil cuando tú vienes a la iglesia. Ahora, cuando tú vienes con una actitud, un deseo de cambiar, un deseo de mejorar para gloria del Señor, tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr. Ahora, el pasaje que leímos, comenzando con el versículo 17, un pasaje muy conocido, que nos habla de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura, es un pasaje bien conocido, es bien importante en la vida, y yo voy a entrar a ese versículo ya mismo, pero quiero hacerte énfasis al versículo 18 en adelante. Versículo 18 en adelante: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Reconciliación. Te voy a dar la definición de la palabra reconciliación: restablecimiento de la concordia y amistad entre dos o más partes. Es dejar las peleas atrás, es arrepentimiento, es confesión, y es ser constreñirse delante de Dios. Cuando dice que el Espíritu Santo nos constriñe, ahora la palabra constriñe quiere decir, es el deseo de reparar el daño hecho por pecados cometidos y no confesados, y con el deseo de no repetirlos. Eso es reconciliación. Es restablecer la concordia y la amistad entre dos personas o institución o lo que sea. Cuando usted tiene una discusión con su pareja, siempre se dice que la parte más rica del matrimonio es la reconciliación. Nosotros cuidamos unos niños en nuestra casa, y tenemos una de las nenas
Ya tiene 8 años, 7, 8 años, y ella es fruto de la reconciliación. Los papás estaban separados, los papás habían ido para un lado, otro para otro, y decidieron sentarse, reunirse, hablar, buscaron reconciliarse, y ahí está el fruto de la reconciliación. ¿Entiendes? Entonces, cada vez que pasa en nuestra vida cosas así, hay una parte bien importante que tenemos que aprovechar la reconciliación. Y no estoy diciendo matrimonio solamente. O sea, te estoy poniendo un ejemplo de lo que es reconciliación. Es arreglar una situación, una diferencia entre X o Y persona. Ahora, quiero ser claro. El mundo que está afuera, el mundo que no conoce del Señor, nosotros siempre tenemos que estar predicándole de la reconciliación con Dios. Porque estaban enemistados con Dios. Nosotros estamos enemistados con Dios. Muchas veces, mucho tiempo vivimos lejos de Dios hasta que nos acercamos a Dios. Por eso dice la palabra, reconciliaos con Dios. Ahora, lo interesante de este pasaje del libro 2 Corintios es que Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no le está hablando a los del mundo, le está hablando a la iglesia, diciéndole a la gente de la iglesia, reconcíliate con Dios. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta nos alejamos de Dios. Quizás tú dirás, yo no tengo enemistad con Dios, yo no tengo problema con Dios, y gloria a Dios por eso si no lo tienes, y no deberías tener problema con Dios. No deberíamos tener ningún tipo de dificultad de servir a Dios, de buscar de Dios. Pero muchas veces nuestras actitudes han hecho que nosotros tengamos que buscar reconciliar con Dios nuestras vidas. ¿En qué áreas? Cuando tú vas a reconciliarte con una persona, hay diferentes cosas que tienes que hacer. Primero que tienes que hacer es reconocer tu condición como estás ahora mismo. Reconocer tu actitud, reconocer tu vida, cómo estás en este momento. Ejemplo grande de eso lo puedes ver en el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo todo lo que tenía y de momento se fue de la casa. Y allá cuando estaba metido en situaciones, cuando estaba metido ya destruido completamente, reconoció su situación. Y dijo, ay, cuántos jornaleros en casa de mi padre comen bien. Ahora, algo bien interesante, yo te aseguro que si tú le preguntabas al hijo pródigo, ¿dónde tú eres? Ah, yo soy hijo de fulano de tal, y mi papá tiene tremenda finca. Y muchas personas aquí de nosotros podemos decir, sí, yo soy hijo de Dios, y Dios tiene tremenda obra, pero estaban caídos, estaba destruido, siendo hijo de un gran dueño de terrenos, siendo hijo de un hombre poderoso, teniendo propiedades grandes, pero sin embargo estaba destruido. Entonces tuvo que comenzar en él. No dejó de ser hijo, pero tuvo que reconocer que tenía que reconciliar su vida, su persona con su papá. Y así pasa en la iglesia, mi hermano. Nosotros podemos ser hijos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí presentes podemos ser hijos de Dios. Y el que no lo es, le invito esta mañana a que se reconcilie con Dios. Es lo más importante en la vida. Pero aquellas personas que venimos a la iglesia, que conocemos de Dios, tenemos también en nuestra vida que reconciliar áreas en nuestras vidas. Cuando una persona se enoja con alguien, pasa ciertas cosas. Deja de comunicarte, deja de buscar con él, de buscarte su compañía, deja de hablarle. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestra reconciliación, que debe estar con Dios. Cuando nosotros nos vamos a reconciliar con Dios, búscate Gálatas capítulo 2. Búscate Gálatas capítulo 2. Por favor. Gálatas capítulo 2. Versículo número 20. Un versículo conocido. Algunos se lo saben de memoria, otros no. Pero si no te lo sabes, búscalo. Gálatas 2.20. Dice la palabra del Señor. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó como a sí mismo por mí. Cuando una persona comienza una reconciliación que reconoce estoy mal, muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no tenemos una relación directa con Dios. Estamos viviendo como nos da la gana.
Estamos haciendo lo que nos da la gana. Estamos actuando lo que nos da la gana. Estamos comportándonos como nos da la gana. Y alguien dirá, pero yo voy a la iglesia. Pero cuando sales de la iglesia, vives tu vida. Vives una vida diferente. Vives con una actitud diferente. Empiezas a hablar y a maldecir y a hacer cosas que tú no te atreverías a hacer aquí en la iglesia. Pero te tengo noticias. El Dios que está en esta iglesia está en tu casa. Así que Dios está viendo cada acto que tú haces. Por eso el Señor está diciendo en el corazón de muchas personas, y nos ha dicho en el corazón de muchas personas esta mañana, porque yo me incluyo en esto. Dios nos está diciendo, reconcíliate conmigo y vive cerca de mí. Reconcíliate conmigo y busca de mi presencia. Reconcíliate conmigo y deja el yo a un lado. Comienza a vivir con el yo de Jesucristo. Mire, mi hermano, cuando nosotros aprendemos a seguir los pasos del Señor Jesucristo, nuestras actitudes cambian. Nuestras actitudes cambian. Nosotros podemos venir a congregarnos, podemos ir a conciertos, podemos hacer eventos, pero si nuestra vida es nuestro yo el que manda, no estamos reconciliados completamente con Dios. Y Dios lo que está pidiendo esta mañana, Dios lo que nos está pidiendo esta mañana es que hagamos una reconciliación profunda en nuestras vidas. No una reconciliación de congregarte, no una reconciliación de sentarte a leer la Biblia, no una reconciliación simplemente de eso. Dios está esperando una reconciliación donde el yo tuyo se someta a la voluntad de Él. Donde tu pensar sea el pensar de Él. Donde tu actitud sea como Él actuaría en ciertas situaciones. Dios quiere de parte nuestra que nosotros nos acerquemos a Él. Que olvidemos el yo y reconciliemos nuestro yo con Jesucristo. Eso es lo que Dios está esperando. Una reconciliación profunda. No una reconciliación de entretenerlo. No una reconciliación de venir a escuchar una palabra. No una reconciliación simplemente de buscar un cassette o de escuchar una predicación por internet. No, la reconciliación que Dios está buscando es que ese yo tuyo sea compatible con Él. Amén, iglesia. Hermano, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros vamos a hacer una reconciliación, escúchame lo que te voy a decir. Dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú te vas al fondo de ese versículo, la enseñanza tan clara que tiene ese versículo, nos exhorta el apóstol en este versículo aquí mencionando, y valga la redundancia, mencionando que nosotros tenemos que aprender, tenemos que esforzarnos por cortar todo aquel pasado que no debería de estar en nuestras vidas. Todo pasado tiene que ser cortado de nuestra vida. Las cosas viejas pasaron. Todo pasado en nuestra vida tiene que ser quitado. Todo pasado en nuestra vida tiene que ser transformado. Todo pasado en nuestra vida tiene que ser cambiado. Todo aquello que no glorifique el nombre del Señor tiene que ser sacado de tu vida. Hermano, a veces nosotros tenemos una amistad bien chévere con alguien en la escuela, estudio o trabajo, pero esa persona habla malo y nosotros seguimos riéndole la gracia a la persona. Y esa persona sigue diciendo esto, diciendo aquello, y seguimos haciendo la amistad con esa persona. Y cuando buscamos un consejo, buscamos cerca de esa persona un consejo, o le contamos a esa persona la situación que estamos pasando. Lamentablemente, mi hermano, te voy a decir, está fuera de la reconciliación con Dios. Porque tu amigo verdadero debe ser el Señor Jesucristo. A quien tú tienes que contarle tus penas, tus pruebas, tus situaciones, es al Señor Jesucristo. No te amarres tu vida a cosas que no edifican tu vida personal, tu vida espiritual. No amarres tu persona a cosas que no tienen que estar en tu vida. Las cosas viejas pasaron. Amistades, novios, novias,
juventud, hasta adultos. La pareja que usted vaya a escoger en su vida tiene que ser una persona, si tú conoces de Dios, si eres hijo o hija de Dios, tiene que ser una persona que glorifique a Dios. Tiene que ser una persona que busque de la presencia de Dios. Si no es una persona que te ayuda a elevarte más al nivel del Señor Jesucristo, no sirve. Eso es así de sencillo. No sirve. Échale free. Sácalo de tu vida. Si es una amistad, lo mismo. Si una persona, amistad, novio o novia, no te va a levantar a un nivel espiritual más alto del que tú estás ahora mismo, no sirve. Eso es así de sencillo. A mí en el trabajo, yo soy persona de pocos amigos, y no porque tenga la cara de perro. ¿Okay? Yo soy persona de pocos amigos, porque yo soy bien selectivo en las personas con quien yo hablo. Porque yo busco que el que me hable a mí me asegure a levantarme a un nivel espiritual mayor. Yo no quiero estar atado a un pasado. Yo no quiero estar atado a una situación. Yo no quiero estar atado a cosas que no edifican mi vida. Si yo voy a reconciliar mi vida con el Señor, yo tengo que alejar de mi vida todo aquello que no conviene. Todo aquello que la Biblia dice, nueva criatura es. Yo soy nueva criatura. Por lo tanto, todo se tiene que renovar en mi vida. Cuando nosotros estamos reconciliándonos con Dios, nosotros reconciliamos nuestro yo. Dejamos atrás todo eso. Nosotros, mi hermano, tenemos que aprender a hacer algo bien importante. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. Dice 1 Juan, acompáñame a 1 Juan. Acompáñame allá un momentito. 1 Juan capítulo 1, versículo número 9. Estamos hablando de reconciliación en nuestras vidas. 1 Juan capítulo 1, versículo número 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo claramente, mi hermano, que no hay reconciliación si no hay perdón en el medio. Eso es así de sencillo. Para tú reconciliarte con Dios, tienes que haberle pedido perdón. Sí o sí. ¿Verdad? 1 Juan 1:9. Eso es lo que dice claramente la palabra del Señor. Para tener el perdón, para tener una relación, perdóname, tú tienes que tener la base del perdón. Porque tú no puedes tener una discusión con tu esposa y decir, ya yo me reconcilié con mi esposa y no le pediste perdón en todo ese tiempo. No funciona así. No funciona así. El Hijo de Dios necesita perdonar y ser perdonado. El Hijo de Dios necesita pedirle perdón al Señor. Para reconciliar tu vida con Dios, tú tienes que decirle, Señor, perdóname porque te fallé. Perdóname porque hice esto. Perdóname porque cometí este error. Perdóname porque cometí este pecado. El Hijo de Dios tiene que aprender a pedirle perdón a Dios hasta por lo más mínimo. Hay veces que usted cree que es una bobería, como simplemente haber negado el saludo a una persona que te pasó por al lado. Y tú dices, ay, no lo voy a saludar hoy. A veces el Espíritu Santo te constriña y te dice, hiciste esto mal. Se supone que tú saludes a esa persona aunque te haya hecho lo que te haya hecho. Hay veces que nosotros estamos en el trabajo y vemos a esa persona, ese supervisor, ese líder que viene, nos pasa por al lado. Ahí viene el supervisor ese. Qué mal me cae el tipo este. Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que es pecado, no hay nivel. No hay nivel. Lo que está mal delante de Dios, nosotros tenemos que aprender a pedirle perdón. ¿Tú sabes qué va a suceder cuando tú comienzas a hacer eso? Vas a comenzar a ser controlado por el Espíritu Santo plenamente de Dios. Porque vas a someter tu yo, vas a someter tu voluntad a la presencia del Señor Jesucristo. Pero si no pides perdón delante de Dios por los errores que hayas cometido, por las ofensas que tú le hayas hecho a tu esposo o a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano,
a tu amigo, si tú no aprendes a pedir perdón delante de Dios, no hay reconciliación en el medio. No hay reconciliación. Yo he aprendido a tener que pedirle perdón a mis niños. Pero cuidamos niños desde chiquitos, desde 3 años. Cuando yo cometo un error, yo me paro al lado de ellos o me arrodillo al lado de ellos. Mira, papito, perdóname. Porque yo sé que si yo quiero una buena relación con ese niño, yo tengo que enseñar también que yo estoy dispuesto a humillarme. Si tú quieres una buena relación con Dios, tienes que demostrarle a Dios que tú estás dispuesto a humillarte. Por eso es que Pablo le está soltando a la iglesia. Por eso es que Pablo nos está soltando a nosotros a que reconciliemos, hagamos una reconciliación profunda con Dios. No una reconciliación a medias, una reconciliación a mitad. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, pero también tenemos que aprender a pedirle perdón al que hemos ofendido. Si yo ofendo a mi hermana Dania, yo tengo que pedirle perdón a mi hermana Dania. Yo no puedo andar en esta iglesia, entrar por esa puerta, sentarme ahí a escuchar un mensaje y sabiendo que yo tengo algo contra mi hermana y sentarme lo más tranquilo, decir gloria a Dios, aleluya, Dios Cristo vive, santo, santo, y por ahí salgo enojado con ella todavía. Yo no puedo hacer eso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ninguna persona puede sentarse en esa silla, escuchándome en este momento aquí, y decirme, gloria a Dios por el mensaje, qué bonito habló el predicador, qué bonito lo que se dijo, y salir igual para allá afuera, teniendo rencor con personas todavía en su corazón. Con personas no solamente quizás dentro de la iglesia, quizás en tu trabajo, quizás con personas de tu pasado. Ay, yo no puedo ver a esa porque esa fue novia de mi marido. ¿Tú crees que Dios no te está viendo? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar a ti? ¿Tú crees que Dios está con gozo y placer delante de ti por haber dicho cosas contra esa persona? ¿Tú crees que a Dios le agrada que tú tengas rencor en tu corazón por lo que pasó? ¿O te crees más grande que Dios? ¿O nos creemos más altos que Dios? Nosotros tenemos que perdonar, no importa la situación que sea, porque Cristo te perdonó a ti cosas peores. Ah, pero nadie sabe nada. Tú dices que nadie sabe nada. Dios sabe lo que tú has hecho. Y si Dios te perdonó a ti eso, ¿por qué tú no puedes perdonar cualquier bobería? Ah, pero infidelidad, eso no es una bobería. Es una bobería ante los ojos de Dios, porque Cristo te perdonó a ti cosas peores. Pensamientos, injurias, blasfemias, situaciones peores, cosas que hiciste en tu pasado, Cristo las perdonó. Así que mi hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos que aprender a perdonar, no importa el pasado que haya tenido la persona a nuestro alrededor. Tú quieres una paz completa en tu vida, tú quieres una paz completa en tu hogar, tú quieres una paz completa en tu iglesia, en tu familia, en cualquier lado alrededor tuyo, tienes que perdonar todo lo que haya sucedido. Ay, Osvaldo, usted lo dice tan fácil. Mire, yo he sido persona bien vituperado. Los pastores saben parte de la historia. Difamaciones increíbles que no voy a traerlas a relucir, porque de verdad que ya eso. Y yo puedo ver esas personas que dijeron eso y le doy un abrazo, le doy un beso y vamos para adelante, porque esta es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Pero si yo no perdonara, ¿usted cree que yo tendría la desfachatez? Ser tan caripelado de pararme aquí a frente a predicar. No, porque a Dios no le agrada a la persona que no perdona. A Dios no le agrada a la persona que está guardando rencor en su vida, guardando rencor en su corazón. A Dios no le agrada. No, es más, te voy a decir más, ni te escucha cuando estás orando. No, Osvaldo, no digas eso. A mí, en la iglesia y los predicadores, entre ellos tú, nos has enseñado que Dios nos escucha siempre. Pero hay algo bien importante en la reconciliación, que si no hay perdón en el medio, tampoco tu Padre te perdona. ¿No me crees? Mateo capítulo 6. Acompáñame al libro de Mateo. Mire tan serio y tan importante que es para el Señor. Lo importante que es para el Señor el perdón. Mateo capítulo 6. Acompáñame allí. Versículo 14, dicho por el mismo Señor Jesucristo.
Los que tienen Biblia con letras rojas saben que está hablando el Señor Jesucristo. Ahora dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. ¿Quién? Vuestro Padre Celestial. Más, versículo 15, si no perdonáis a los hombres, ¿qué? Sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué? Entonces dime si a Dios le interesa o no le interesa que tú perdones a la persona que tú tienes cerca. Dime si es o no cierto, como decía aquel famoso abogado, dígame usted si no es cierto, testigo, que recuerda, hermano, testigo, dígame usted si es o no cierto que Dios quiere y Dios le interesa que tú aprendas a perdonar. Yo no concibo, yo no puedo creer que a un cristiano le guste estar caminando entre escombros. ¿Por qué digo entre escombros? Cuando tú empiezas a destruir una vida, empiezas a caminar entre escombros, entre basura. En vez de tener una vida limpia, un camino limpio, estás caminando entre basuras, entre rencor, entre odios, entre problemas, entre situaciones, entre difamaciones, entre luchas, en falta de perdón. Cuando tú no perdonas, empiezas a caminar en áreas que no tienes que estar caminando en tu vida. Ahora, el Señor fue claro. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas a aquel que te hirió, si tú no perdonas a aquel que te ofendió, si tú no perdonas a aquel que te hizo daño, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonarte. Y ante Dios nadie entrará con pecado. Eso es Biblia. No te enojes conmigo. Si quieres, arranca la Biblia, la página. Vete a Mateo capítulo 6 y arranca la página. Porque si tú vas a estar guardando rencor contra líderes, si tú vas a estar guardando rencor contra jefes, si tú vas a estar guardando rencor contra hermanos, si tú vas a estar guardando rencor contra expareja, si tú vas a estar guardando rencor con personas allegadas a ti, si tú vas a estar guardando rencor con tu propia familia, si tú vas a estar guardando rencor con aquellas personas que te hicieron daño, con aquellos que dijeron que iban a estar al lado tuyo y de momento no estaban y te enojan porque no estuvieron cuando tú lo necesitaste. Si tú vas a estar guardando rencor, tú vas a decir, Dios te dice, tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Aquí no hay opción. Dios no está dando una opción a una persona. Dios está diciendo, tú te quieres reconciliar conmigo. Tú quieres reconciliación conmigo verdaderamente. Tú quieres una reconciliación profunda. No solamente me pidas perdón a mí, también perdona a tu hermano. Amén, iglesia. Amén. Tenemos todos que perdonar. No importa la situación. No importa la vida que estemos pasando. Si tú quieres una reconciliación con Dios, tenemos que perdonar. Muchas veces nosotros queremos una reconciliación con Dios. Cuando tú estás enojado con alguien, cuando no estás reconciliado con alguien, ven por aquí, Ezequiel. Cuando tú estás enojado con alguien o molesto con alguien, sucede esto. Ezequiel, vamos para acá, pero te vas para allá. Pues sí, pues Dios, tú sabes que yo me llevo bien con todo el mundo y esto. El Señor bendice la iglesia. No ando con mi hermano. No ando con mi hermano. Lo mantengo lejos. Lo mantengo lejos. Ahora, si yo voy a Ezequiel, hermanito, perdona que te gracias. Y voy y digo, Ezequiel, vamos para allá, vamos para la iglesia, vente. Vamos juntos. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos reconciliados. Ahora sí, hermanito, gracias. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Y no lo busques. Dice Amos 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En ninguna manera. Ahora, si tú no estás de acuerdo con el Señor, cada cual está andando por su lado. Cada cual está andando por su esquina. Porque no estás de acuerdo con el Señor.
Cuando tú estás de acuerdo con el Señor, vas a andar con Él. Vas a andar con Él, vas a hablar con Él. Mi hermano, eso está en Amós 3:3. Hay una cosa bien importante que tú tienes que entender. Cuando tú buscas los evangelios, la palabra del Señor, tú ves cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Eso está, para ser exacto, ahora vamos a leer por cuestión de tiempo, en Mateo capítulo 26, versículo 71. Cuando tú buscas los pasajes en Mateo capítulo 26 y tú ves que la palabra del Señor está hablando, refiriéndose a la historia de Pedro, Mateo 26, 71 en adelante, usted va a ver que un momento de las negaciones de Pedro, alguien le dice: tú eres parte de ellos, porque hablas como uno de ellos. Porque hablas como uno de ellos. Cuando tú andas con el Señor, tú vas a hablar como un hijo de Dios. Cuando tú andas con Dios, tú vas a actuar como un hijo de Dios. Cuando tú andas con Dios, vas a comportarte verdaderamente como un hijo de Dios. Y no importa el enojo que te venga, no importa la situación que te venga, no importa el problema que te venga, tú te vas a mantener la compostura y te vas a poner firme como un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de reconciliación profunda? Porque muchas veces nosotros conocemos del Señor, muchas veces conocemos de la palabra del Señor, y cuando viene la situación, viene la prueba, viene la tribulación, no actuamos como un hijo de Dios. Nos enojamos, nos molestamos, nos queremos comer el mundo, queremos destruir todo lo que puede estar en nuestro paso. Y me enojo con mi esposa y déjame tirar todo esto. Ya se acabó este abuso en casa, que si esto, que si aquello. Y empiezas a gritar y a pelear por cualquier bobería. La única forma que tú te puedes enojar así es contra el diablo. Si viene a tratar de destruir tu familia, tú tienes que decirle: diablo, aquí tú no vas más. No. Ya se acabó este abuso en casa. Pero enojarte con tu esposa y maldecir y evitar que tú estás andando con Dios. Entonces esos son los momentos en que el Señor no está andando contigo. Tienes que reconciliar tu actitud. Tienes que reconciliar tu corazón con Dios. Tienes que reconciliar tu lenguaje con Dios. Tienes que reconciliar tus pensamientos con Dios. Amén, iglesia. Está callado, mi hermano. Nosotros tenemos que buscar andar con Dios, reconciliarnos en nuestra actitud, en nuestro andar con Dios. Y cuando nosotros andamos con Dios, vamos a hablar como hablan los hijos de Dios. Vamos a comportarnos como se comportan los hijos de Dios. Nos vamos a gozar como se gozan los hijos de Dios. Vamos a actuar como se actúan los hijos de Dios. Eso es reconciliación. Tú te vuelves el yo tuyo, tú lo presentas delante de Dios. Reconcilia tu yo delante de Dios. Reconcilia todo aquello en tu vida, sacando todo aquello de tu vida que te hace daño. Reconcilia en tu vida pidiendo el perdón a Dios y pidiéndole perdón a tu hermano. Reconcilia tu vida, que hablamos de reconciliación profunda. Reconcilia tu vida caminando con Dios. Ahora, lo que voy a mencionar es algo bien interesante. Dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hay personas que saben más cánticos de los que ponemos aquí. Se saben más cánticos que palabra de Dios. ¿Escucharon? Te puedo preguntar qué cantó Marco Witt. Te puedo preguntar qué cantó Samuel Hernández. Te puedo preguntar, pero te pregunto por el libro de Nehemías. Dime algo que sucedió en el libro de Nehemías. No sabes. Te digo, ¿de qué se trata el Levítico? Ay, no sé. Pero sin embargo, te sabes un cántico de Marco Witt. Y no estoy diciendo que es malo escuchar alabanza. Estoy diciendo que la alabanza no sustituye la palabra de Dios. Porque lo que Dios puso para dirigir la iglesia no fue la alabanza. Lo que Dios puso para dirigir la iglesia, ¿sabes qué fue? La palabra de Dios. ¿Tú sabes cuál es tu libro de instrucciones?
Los cánticos de un adorador. No. Tu libro de instrucciones, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces nosotros estamos alejados de una reconciliación, de una actitud cerca de oír lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Ah, pero que Dios no me habla. No digas que Dios no te habla cuando tienes tu Biblia cerrada. No digas que Dios no te habla en la mañana cuando tienes tu palabra cerrada. No digas que Dios no te habla en la noche cuando tienes la palabra de Dios cerrada. No digas que Dios no te habla durante el día cuando tienes la Biblia cerrada. Nosotros estamos alejados de Dios en muchas veces, en muchas ocasiones, porque no oímos lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y gloria a Dios, venir a la iglesia es bueno, venir a la iglesia es saludable, venir a la iglesia es literalmente lo necesario, porque eso es nuestro deber como cristianos. Pero ¿tú sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué estamos congregándonos? Porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué venimos a escuchar? La palabra de Dios. Es bueno tener alabanza, es bueno tener cántico de adoración. Dios bendiga nuestro ministerio de adoración, Dios lo bendiga. Pero preocúpate si tú sabes más de los cánticos que de la palabra de Dios. Porque cuando estés delante de Dios, a quien tú vas a darle cuenta no es al ministerio musical, no es a Marco Witt, no es a Samuel Hernández, no es a fulano y tal, no es a estos grandes cantantes que Dios los bendiga en su trabajo, lo que están haciendo en su ministerio. Tú vas a dar cuenta a Dios por lo que tú aprendiste de la palabra. ¿Cómo puede ser que nosotros sepamos más cánticos que palabra de Dios? ¿Cómo puede ser que no sepamos de Ageo? ¿Cómo puede ser que no sepamos de Nehemías, de Zacarías, de Pedro, de Pablo, de Mateo, de Juan? Lo que dice Efesios, lo que dice Gálatas. ¿Cómo puede ser que sepamos más cánticos y no sepamos de la palabra de Dios? Y aclaro, mi hermano, no estoy hablando en contra del ministerio musical. Estoy hablando que las cosas tienen que tener su lugar. La palabra de Dios es importante en una reconciliación profunda con Dios. Proponte en tu corazón leer más de la palabra de Dios, aprender más de la palabra de Dios. Propóntelo en tu corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando nosotros estamos enojados con Dios o con alguien, sucede otra cosa. Esa relación bonita, esa coquillita que tú sentías en tu primer amor, como que ya no es el mismo. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis capítulo 2, tú vas a ver que Dios le dice a la iglesia: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Escucha bien lo que estoy diciendo. Dice la palabra del Señor en ese mismo mensaje a las 7 iglesias: pero tengo contra ti que tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Muchas veces nosotros hemos perdido ese primer amor. Dios, que escucha bien lo que voy a decir, porque yo soy franco, y lo he dicho y me he acercado a personas y saben que ha sido así. Dios le ha dicho a personas: ¿por qué has dejado de adorarme? ¿Por qué has dejado de buscar mi presencia? ¿Por qué has dejado de cantar? ¿Por qué has dejado de ministrar? ¿Por qué has dejado de danzar delante de mí? Personas que danzaban ya no están danzando porque están esperando su oportunidad en la iglesia. Personas que cantaban están esperando que la iglesia los ponga a cantar. Personas que predicamos, y escúchame, me pongo yo en esto porque no estoy hablando de ninguna hipócrita, estoy diciéndolo delante de Dios también. Personas que predicamos, habíamos dejado de predicar. Personas aquí que testificaban por el Señor dejaron de testificar. Personas que tenían una palabra de aliento para otras personas dejaron de dar esa palabra de aliento. Personas que tenían el ministerio de dar ánimo y levantar corazones han dejado de levantar los corazones. Han dejado su primer amor.
Y Dios está diciendo: reconcilia tu talento, reconcilia tu vida, reconcilia esa habilidad que yo te di conmigo. ¿Por qué has dejado de hacerlo? ¿Por qué te has detenido? ¿Por qué has dejado de buscar de mi presencia? Yo me gozo cuando tú me cantas. Yo me gozo cuando tú me danzas. Yo me gozo cuando tú hablas de mi palabra. Yo me gozo cuando tú haces cosas para mí. Yo me gozo. Quizás tú no me veas físicamente, pero yo estoy en el cielo sonriendo cada vez que tú abres tu boca para glorificar el nombre del Señor. Quizás tú no me estés viendo, pero yo estoy en el cielo danzando contigo. Yo estoy en el cielo gozándome contigo. Yo estoy al lado tuyo cuando tú estás pensando que nadie te ve, levantando las manos, glorificando el nombre del Señor. Yo estoy ahí levantando tus manos para que tengas las fuerzas para seguir adorando. Pero muchos hemos dejado de adorar a Dios. Muchos hemos dejado de acercarnos a Dios. Muchos hemos dejado de buscar de la presencia de Dios. Muchos hemos dejado de buscar las cosas de Dios simplemente porque pasó esto o aquello en nuestro pasado, o que pasó esto o aquello